Mediante la identificación de los diferentes mecanismos de participación y una vez evaluado mediante encuesta el nivel de conocimiento y participación en el voto, el grupo toma la decisión de realizar el trabajo sobre este tema. Es importante mencionar que este mecanismo es el más utilizado a nivel mundial y es el más directo teniendo en cuenta que por medio de este elegimos a nuestros gobernantes. Es por esto que consideramos que es importante ahondar en este tema porque muchas personas no lo conocen ni lo hacen valer. Mientras que un porcentaje de personas tienen plena conciencia y conocimiento, otro porcentaje de la población no está votando con conciencia y no está aprovechando esta oportunidad para el presente y futuro de la sociedad. ¿Qué es el voto? Me preguntas tú. El voto es una herramienta de opinión en la cual yo apruebo o desapruebo una medida para X cosa. Pero para mi concepto, para mí, el voto para mí es una farsa. Siempre se utiliza para diferentes cosas y no se aplica para lo que realmente necesita el pueblo. ¿Cuál? Historia de la evolución del sufragio. Se remonta a la época conocida en Colombia como la Patria Boba, que va de 1810 a 1816, en donde los sistemas electorales estaban basados en el sufragio indirecto y público. El lugar de votación eran las parroquias, acá se designaban los apoderados o electores, quienes nombraban a otros electores. Ellos a su vez, en el nivel de la provincia, eligen a los diputados a las Cortes en la elección terciaria. La mayoría calificada era requerida para elección de presidente, vicepresidentes y senadores. Para la Nueva Granada, la elección era de segundo grado, pero cuando faltaba la mayoría absoluta se debía acudir al tercero, el cual era un perfeccionamiento. Este eventual paso le correspondía al Congreso para la elección de presidente y vicepresidente de la República y a las respectivas asambleas electorales en los casos de la elección de diputados a la Cámara Provincial. El sufragio indirecto en Colombia se prolongó en el tiempo para la elección de senadores y presidentes de la República. Sin embargo, desde la mitad del siglo XIX se hace en forma directa para los representantes a la Cámara, las legislaturas estatales o asambleas departamentales y para las corporaciones municipales. Por su parte, la elección de representantes a la Cámara fue directa, solo hasta 1852 a través de colegios o asambleas electorales y ha sido directa desde 1855 hasta hoy. El sufragio fue público hasta la reforma de 1853 y desde entonces hasta hoy ha sido formalmente secreto. Mi concepto personal de qué es el voto es aquel derecho que tenemos a elegir algo que nos agrada, bien sea un partido político, la preferencia de algo que nos agrade, algo que queramos ejercer o hacer en la vida. ¿Qué es el sufragio? El sufragio universal consiste en el derecho al voto de toda la población adulta en un estado, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social. Habitualmente se refiere de forma más concreta a la extensión del voto a la población adulta femenina. En términos generales, el sufragio universal se estableció luego de una evaluación a través de los siguientes sistemas. Sufragio censitario. En él votaban solo hombres que cumpliesen una serie de requisitos de nivel de instrucción, de renta y de clase social. El sufragio masculino calificado, en el que podían votar todos los hombres que supieran leer y escribir. El sufragio femenino, reconociendo el derecho al voto de las mujeres. Sufragio sin calificación, en el que se establece el derecho al voto de todas las personas sin discriminar su nivel educativo, incluyendo a los analfabetas. El sufragio en discriminación racial, se garantiza el derecho al voto a todas las personas sin discriminación racial ni de pertenencia étnica u origen nacional. Para mí el voto es un deber ciudadano que todos debemos de contribuir con el voto para elegir a que nosotros estamos votando para elegir. ¿Qué incidencia ha tenido en la historia política de Colombia el sufragio?
La Constitución le adscribe una incidencia decisiva en procesos electorales orientados a proveer cargos unipersonales y de corporaciones públicas de elección popular. Por una parte, la Constitución le garantiza a todo colombiano mayor de 18 años, a excepción de los integrantes de la fuerza pública, la facultad de participar en las elecciones por medio del sufragio. La Constitución de Colombia establece que el voto es libre. Cada quien puede apoyar al candidato o lista de su preferencia, basándose en los designios de su libre albedrío, ajeno a amenazas, intimidaciones o cualquier otra forma de presión. Asimismo, el voto exige la presencia personal del elector en la urna y es secreto, teniendo en cuenta que el voto debe ser una expresión autónoma y espontánea de la voluntad individual, en la que el Estado debe tomar todas las medidas tendientes a permitirle a los ciudadanos mantener en reserva su preferencia electoral. ¿Cómo ha sido la participación de la población colombiana en las votaciones? Los años 1958, 1970, 1974 y 1998 reflejaron la mayor participación de los colombianos en elecciones presidenciales, superando el 50%. El año 1974 fue el año que demostró el nivel más alto de intervención política de los colombianos para elegir como presidente de la República con una votación de 58.47%. Por otra parte, los años con más baja participación política fueron 1994, que en la primera vuelta reportó un 33.95%, siendo la participación más baja en los últimos 17 comicios, seguida de 1966 con un 40.07%, 1978 con un 40.34% y 1998 en la segunda vuelta presidencial con un 40.99%. Finalmente, cabe destacar como resultado positivo la disminución que en las elecciones presidenciales ha presentado el voto nulo, presentándose en 1958 con un 0.06% en una votación total de 3.108.567, respecto de un 1.48% en 2010, con una votación total de 13.296.924, reflejando un promedio de voto nulo en los últimos 52 años de 1.31%, exceptuando el año 1962, en el que de 2.634.840 votos totales, 683.436 fueron nulos, lo cual correspondió al 26% de la votación total. Eso de votación es casi todo. Yo nunca he votado por lo mismo, porque eso promete y cuando están arriba ya se olvidan de todo, razón por la cual cogen cédulas de personas ya que están muertas, votan. Delitos electorales. El Código Penal colombiano, que modificó la Ley 559 de 2008, tipificó 11 conductas como delitos electorales, los cuales atentan contra el libre ejercicio de los diferentes mecanismos de participación democrática. A continuación, nombramos las 11 conductas. Primero, perturbación de certamen democrático. Ciudadano que por medio de maniobra engañosa perturbe o impida votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática. Segundo, constreñimiento al sufragante. Persona que utilice las armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el fin de obtener apoyo o votación. Tercero, fraude al sufragante. El que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano no vote por determinado candidato, partido o corriente política. Cuarto, fraude a inscripción de cédulas, conocido como transhumancia, es decir, trasteo de votos, que se da cuando por medios indebidos se desplazan a ciudadanos habilitados para votar en un lugar diferente al que residen. Quinto, corrupción al sufragante.
persona que incurra en este delito es quien prometa, pague o entregue dinero a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política. Sexto, voto fraudulento. El que suplante a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o vote más de una vez o sin derecho consigne su voto en una elección, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato. Séptimo, favorecimiento al voto fraudulento. El servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley. Octavo, mora en la entrega de documentos relacionados con una elección. El servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente del registro electoral. Noveno, alteración de resultados electorales. El que por medio distinto de los señalados en los artículos presentes altere el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente. Décimo, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula. El que haga desaparecer, posea o retenga cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del derecho al sufragio. 11. Denegación de inscripción. El servidor público a quien legalmente corresponda la inscripción de candidato o lista de candidatos para elecciones populares que no cumpla con esta función o la dilate o entorpezca. Realizamos el video con la intención de crear conocimiento, de dar a conocer diferentes aspectos históricos de interés a la ciudadanía, que conduzcan a generar conciencia y motivar a los ciudadanos para que ejerzan libremente, para que el cambio evolutivo refuerce cada día ese derecho por el que tanto hemos luchado desde el inicio de la democracia. Y si bien desde el inicio de los mecanismos de participación, que para el caso que nos ocupa es el voto, hemos notado en Colombia un incremento, aún nos falta ya que nuestro país debe alcanzar propósitos fundamentales, iniciando por educar a la ciudadanía en su derecho fundamental y en no ser multiplicadores de los delitos electorales en los que el Estado se encuentra monopolizado por las familias políticas con interés propio que compran el voto y los mecanismos de participación, acumulando el poder para su propio beneficio. Como profesionales en formación y al servicio de la sociedad, debemos adquirir la responsabilidad de ser cambiadores de pensamiento y contribuir con un mejor Estado colombiano, despertando la conciencia cívica de los ciudadanos, haciendo un llamado para que su voto sea razonable, justo y siempre con la imagen de crear un país democrático.